Bueno, vamos a conversar con nuestros invitados en esta noche. Estoy acompañado de Carlos Fernández y también de Edgardo de Pomar, a quien de inmediato les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Reinaldo. Bueno, no sé si todavía hay que discutir si es o no constitucional el acto de Martín Vizcarra, porque en eso hemos escuchado argumentos tanto de un lado como del otro, bastante razonables, bastante convincentes, pero que no parecen tener un punto de acuerdo, de encuentro. No sé si tienen algo que decir al respecto. Sí, fíjate, mira, yo creo que ya estamos en una segunda etapa, ¿no es cierto? El Parlamento o la Comisión Permanente del Parlamento ha acordado solicitar ante el Tribunal Constitucional que se resuelva una contienda competencial. La OEA, por su parte, también podemos nosotros interpretar que como no le queda claro, ¿no?, si fue o no fue constitucional, entonces lo que recomienda eso es que lo resuelva el Tribunal Constitucional. Entonces vamos a una segunda etapa. Ya el presidente de la República no va a tener la excusa de señalar permanentemente de que el Congreso no lo deja gobernar o que no permite que se desarrollen las políticas de gobierno, de manera que eso es lo que tenemos que ver en este momento, ¿no? Entonces, ha juramentado su gabinete, hay rostros conocidos, algunos salidos del Parlamento, ministros que repiten la gestión. Y realmente creo que nos tiene que llamar la atención lo siguiente. Primero, se mantiene la ministra de Salud. La ministra que señaló que solamente se habían muerto 1.800 niños, nada más. Pero sin embargo, le otorga nuevamente la confianza. Entonces significa que eso no es significativo, que no era importante realmente la vida de los niños. Vamos al tema del gabinete. Correcto. Por favor, doctor Fernández. Sí, nuestra lectura de la realidad, y que creo que la mayoría de los peruanos la comparte, por eso es que Vizcarra ha tenido este gran apoyo, sobre todo en el último referéndum, que fue la última vez que el pueblo votó, al margen de las encuestas que son discutibles, más del 85% de la población votó por las reformas de Vizcarra. Ese es el último referéndum popular, digamos, donde el pueblo ejerció su voto. Y eso incluso decíamos que era, de alguna manera, esa elección que Vizcarra no tuvo. Así, ¿no? Así es, que fue apabullante. que le daba esa... Nunca en la historia del Perú habíamos visto, digamos, en los últimos tiempos, claro. Nunca habíamos visto en el Perú un apoyo tan importante. Ahora, yo creo que este es un tema político, como lo está tratando mi colega, y este tema político nace desde el momento en que Keiko Fujimori no quiere respetar el equilibrio de poderes establecido en nuestra Constitución. Desde un día antes de que Kuczynski asuma el poder, ella dijo: yo voy a gobernar desde el Congreso. Y la Constitución dice que quien gobierna es el Poder Ejecutivo, no el Congreso. Entonces ella estaba asumiendo un rol, una función que no le competía. Y para poder gobernar, ella tenía que someter al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo, Kuczynski y sus ministros hagan lo que ella quería, porque ella quería gobernar desde el Congreso. A partir de ahí se generan todos los problemas que estamos soportando hasta el día de hoy. Kuczynski le tendió la mano, como sabemos. Kuczynski nombró, digamos, había una alianza pues entre Keiko y Alan García. Kuczynski le nombró a José Antonio García Belaúnde ministro en España como un gesto amigable. Al asesor de campaña electoral de Alan García, Otero me parece que se apellidaba, lo nombró embajador en Ecuador. A personas del entorno de Keiko Fujimori lo nombraron en la SUNAT, los nombraron aquí, los nombraron allá, y fue criticado Kuczynski en su momento por haberle abierto ese espacio al afrofujimorismo. Sin embargo, yo creo que Kuczynski, digamos, hizo bien en ello, porque lo que todos los peruanos esperábamos es que estas dos fuerzas políticas que defendían un mismo modelo económico, el desarrollo empresarial en el país, las inversiones nacionales y privadas, iban a darnos pues una prosperidad increíble. Que discutan entre ellos, pues siempre habrá discusión, no se podrán... Además tenían la misma propuesta económica, ¿no? El modelo económico era el mismo. Entonces yo en realidad en ese momento dije, caramba, bueno, en medio de todo, si no son santos de mi devoción los dos, pero por lo menos pues tienen el mismo modelo, las mismas ideas económicas, va a haber una etapa de prosperidad del país. Y en ese momento es que yo creo que Keiko Fujimori se equivoca en su estrategia política, y tan equivocada estuvo que después de haber sido la mujer más poderosa del Perú, ¿dónde está?
Y su aliado, Alan García, ¿dónde está? Y el mismo Kuczynski, ¿dónde están? Y esos son los tres actores que han tenido el poder político en el país, especialmente Keiko y Alan. Entonces, esta política, digamos, de confrontación en lugar de cooperación que todos esperábamos, amigos y enemigos del gobierno, fue, digamos, torpedeada por Keiko Fujimori, una actitud, yo creo, totalmente equivocada, y los hechos lo están demostrando. El otro día hasta Jorge del Castillo dijo: el gran error de Keiko fue destituir a Kuczynski, y eso desató toda la crisis que estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿No? Entonces diversos actores coinciden en que ahí se origina el entrampamiento político que hoy día creo que se ha resuelto. Vamos a tratar de respetar los tiempos porque en realidad el programa es solo de 1 hora, así que no tenemos mucho, por favor. Bueno, es poco tampoco, no es poco. Bueno, yo lo que señalé obviamente que ya para mí, ¿no? El tiempo, digamos, del diagnóstico, la evaluación, había pasado. Siempre es importante recordarlo, obviamente, pero insisto en que estamos en una segunda etapa, ¿no es cierto? Y entonces espero que el presidente Vizcarra ahora sí se ponga a trabajar, ¿no? Porque digamos que permanentemente se acabaron las excusas. Yo no sé si inventarán otras, lo más probable, pero se decía que quien obstruía, quien detenía justamente la prestación de los servicios públicos, la atención de las demandas populares era el Congreso. Ya no están los parlamentarios. Entonces, esperemos que se pongan a trabajar, ¿no? Por eso, el nuevo gabinete. El nuevo gabinete, por eso yo hacía referencia a estos ministros a quienes les ha renovado la confianza. Y por eso que me llama la atención poderosamente que a la señora ministra de Salud se le haya renovado la confianza. Cuando vemos estas colas inmensas en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, en las regiones, y siempre se ha reconocido que el Ministerio de Salud tiene una facultad rectora, pero al mismo tiempo fiscalizadora de la prestación de los servicios de salud. Y entonces, como decía hace un momento, si 1.800 niños que han fallecido por falta de adecuada atención de equipamiento no significan nada, o sea, no hay ahí una evaluación de los errores, un mea culpa, pero en fin, lo mismo pasa en el sector interior. Nosotros, según los análisis, se requieren 80.000 efectivos policiales más en todo el Perú. Y entonces todos los días vemos asesinatos, ¿no? Los robos, los hurtos, los asaltos, ¿no es cierto? Mucha violencia en la sociedad. Le ha renovado la confianza al ministro. Esperemos que ahora sí se pongan a trabajar. Vemos en el caso de educación, el señor Vizcarra había dicho que se iba a inaugurar un colegio por día. Pero también los medios de comunicación nos presentan que hay miles de estudiantes en el Perú que van a escuelas que tienen una infraestructura básica, por decir lo menos. No hay la suficiente capacitación a los maestros. Y por otro lado, en el caso de transportes y comunicaciones y en el sector vivienda, se dice que el Perú tiene un déficit de 70.000 millones de dólares en lo que es infraestructura básica. Esperemos también que el señor ministro de Transportes y Comunicaciones y el nuevo ministro de Vivienda se pongan a trabajar en favor de los peruanos. Ahora, siento que al presidente Vizcarra se le acabó el discurso que mantenía siempre expectante a la gente, ¿no? Que era este tema del lío o los líos repetidos uno y otro con el Congreso de la República, y más allá quien sea el principal responsable de eso. Pero siempre para pelear se necesitan dos, ¿no? ¿Seguirá el presidente inaugurando trochas? ¿Qué demanda este nuevo tiempo? Mira, yo estoy de acuerdo con mi colega de que ahora se inicia una nueva etapa en la cual Vizcarra ya no va a tener, digamos, los obstáculos y la obstrucción que ha tenido hasta ahora, porque yo la verdad que en mi vida había visto que en 3 años hayan 3 presidentes de la República. Eso se llama inestabilidad política. Entonces tú con inestabilidad política, si se anda cambiando presidentes y ministros y viceministros, ¿cómo vas a gobernar? Además, ¿quién quiere ser ministro? Pero muchos le reclaman a Vizcarra haber sido uno de los promotores de la caída de Kuczynski. Mira, todos sabemos que la promotora fundamental ha sido Keiko Fujimori,
que claro, frente a una situación que se le pone al frente que él es el reemplazante, él dijo, ok, yo lo reemplazo, pero él no promovió todo, no tenía la fuerza política para hacerlo ni los votos del Congreso, eso está clarísimo. Ha sido los votos de Fuerza Popular con los votos del APRA, eso está claro. Que Vizcarra aceptó reemplazar constitucionalmente al presidente era lo legal, que si copirón, pero entramos ya a otro tema, ¿no? Lo cierto es que en 3 años hemos tenido 3 presidentes, Mecha Arauz la última. Eso se llama inestabilidad absoluta y generada fundamentalmente por el Congreso. Ahora, ¿quién quiere ser ministro? En medio de esta inestabilidad, que te cambian al ministro, ¿quién quiere ser ministro? Dime tú, ¿quién va a aceptar? Es muy difícil tener gente de alto nivel y en eso coincido yo con él. Pero es difícil. Y además la amenaza de una posible... Así es. Entonces es muy complicado en un ambiente tan inestable donde todo el mundo se acusa, se enjuicia. Entonces está el agua todavía turbia. Esperemos que esa agua que se ha enturbiado con tantos problemas ya se vaya clarificando. Eso es lo que todos los peruanos queremos. Ahora, dentro de ese contexto, donde las Fuerzas Armadas han apoyado la medida, donde todos los gobiernos regionales han apoyado, donde todos los alcaldes han apoyado, donde todos los obispos de la Conferencia Episcopal han apoyado, el cambio donde la mayoría de la sociedad civil ha apoyado, donde varios partidos políticos han apoyado, llama profundamente la atención que la CONFIEP haya pasado a cuestionar gravemente este intento de destrabar la política en nuestro país. Y me hace recordar, solamente para terminar, me hace recordar el origen de la caída de Alberto Fujimori, cuando por su nefasta política económica y corrupción, hay que decirlo, la CONFIEP se dividió. Se dividió, salió la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias y ADEX, y pasaron a la oposición. Y cayó el régimen de Fujimori. Creo que estamos entrando en una etapa parecida. Ok. Bueno, en realidad el Colegio de Abogados y otras instituciones, el mismísimo Cardenal Cipriani también ha hecho su expresión. Así que, bueno, un tema que sin duda que nos demandaría más tiempo. Les agradezco mucho. Espero que tengamos, de hecho, vamos a tener más oportunidades de seguir hablando de estos temas que nos interesan. Hemos estado conversando entonces con nuestros invitados Carlos Fernández y Edgardo de Pomar. Es momento de irnos.